Vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce el deseo que hay en nuestro corazón. Y Dios conoce que hay hambre de cambio, de transformación. Hay un pueblo cansado de la situación. Pero Dios tiene cuidado de ti. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta noche, en el libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 9. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, voy a estar hablando bajo el tema derribando la oposición y fortaleciendo la oración. Mientras tenemos sueños, mientras tenemos planes, el enemigo está escuchando, está observando, sin hacer nada. Pero nomás nos levantamos a querer hacer el bien, a querer agradar a Dios, entonces se levantan los enemigos. Esto fue lo que le pasó a Judá. Judá había sido destruida por sus enemigos a causa de su desobediencia. Y la ciudad más importante del reino estaba totalmente destruida, en ruinas y escombros. Y esta noticia llegó a oídos de un hombre generoso, un hombre que amaba a su nación. Este hombre llamado Nehemías, quien era copero en el palacio del rey Artajerjes, rey persa. Nehemías dice que al escuchar esta triste noticia fue impactado. Dice la Biblia que su semblante cambió totalmente. Al oír que la ciudad que él más amaba estaba destruida, entonces lloró e hizo duelo por varios días en ayuno y oración al Dios del cielo. Y Dios le puso en su corazón que fuera a Jerusalén por cierto tiempo para reedificar la ciudad destruida, para volver a levantar los muros de protección, para volver a restaurar las puertas que habían sido quemadas. En otras palabras, la ciudad de Jerusalén estaba totalmente destruida por los enemigos y no había quien se levantara, no había ánimo, había miedo, había temor. Pero Dios siempre levanta a alguien. Dios siempre tiene a alguien orando y clamando con un corazón diferente al resto del pueblo. Gente de valor. Dios levantó a Nehemías y puso en su corazón ir para reconstruir la ciudad. No era una tarea fácil, hermanos, pero él sabía que Dios le había dado la autoridad. No solo le dio la autoridad, puso su gracia y los recursos para que él pudiera triunfar. ¿Sabía usted que cuando caminamos y hacemos la voluntad de Dios, Dios va a proveer todos los medios para que cumplas su propósito? Pero cuando los enemigos se enteraron que alguien se interesó en ayudar a los judíos para construir los muros caídos, se enojaron, se encolerizaron. O sea que fue tanto el enojo que no se quedaron quietos.
ellos planearon un ataque contra de Nehemías y del pueblo para detenerlos. Los muros y las puertas de una ciudad eran tan importantes en la antigüedad, porque era la protección que una ciudad tenía en contra de sus enemigos, para que los enemigos no pudieran entrar. Pero ahora Jerusalén había sido destruida. Sus muros estaban por los suelos, no habían puertas, estaban quemadas. La ciudad estaba desprotegida, abandonada en escombros. Y eso fue lo que impactó el corazón de este hombre. Entonces vemos, hermanos, así también como aplicamos esto a nuestra vida el día de hoy. Que nosotros como hijos de Dios necesitamos la oración. Para que la oración, hermanos, es ese muro de protección en contra de un enemigo que no descansa. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando no hay oración, cuando no hay lectura de la palabra de Dios, cuando estamos distraídos navegando en las redes sociales en vez de estar de rodillas ante Dios, el enemigo nos encuentra distraídos y nos convertimos en presa fácil de Satanás. Y eso es lo que ha pasado a mucho pueblo. Nos hemos acomodado, nos hemos distraído tanto que ni nos dimos cuenta cuando el enemigo entró por la puerta grande a destruir familias, hogares y un sinnúmero de cosas. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros nuevamente levantarnos para no estar desprotegidos. Necesitamos leer la palabra de Dios para no ser presa fácil del enemigo. Pero esta noche vamos a meditar en este capítulo. Vamos a ver qué fue los obstáculos, las oposiciones que el pueblo judío tuvo que enfrentar y vencer para terminar esa construcción. No iba a ser fácil. Y la primera oposición que ellos enfrentan es la crítica. En primer lugar tenemos la crítica. Miren el versículo, vamos a ir desglosando unos versículos. En el versículos 1 y 2 del capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y así un sinnúmero de cuestionamientos que los enemigos se hicieron. Tal vez los tildaron de loco, comenzaron a burlarse porque nadie había intentado hacer nada hasta ese momento. Se levantó la oposición humana. Estos hombres se levantaron burlándose, tratando de estorbar porque eran enemigos. Y ellos no deseaban el bienestar de los judíos. Nadie de sus enemigos quería ver prosperar y levantarse a Jerusalén nuevamente. Hermanos, y así también, el día de hoy hay personas que se alegran al ver cuando alguien ha caído, cuando alguien está siendo destruido, cuando alguien está sufriendo sin esperanza. Siempre se levanta un Sanbalat. Entonces ellos se enojaron cuando vieron que Nehemías había venido de tierras lejanas a tratar de ayudar para levantar el muro. Y comenzaron a burlarse para desanimarlos. Comenzaron a cuestionar si verdaderamente sabían a lo que se estaban metiendo. Pero ellos no se desmoralizaron, sino al contrario, se motivaron más para continuar la obra. Hermanos, esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios muchas veces, cuando se levanta la crítica, que no sea para desanimarnos, que no sea para hacernos retroceder, que no sea para herirnos, que no sea para estancarnos y detener la obra maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti, sino que la crítica debemos aprovecharla como un impulso así fortalecedor que nos ayudará a llegar hasta la meta.
Estos hombres dijeron, le vamos a mostrar a estos que no estamos solos, fue Dios el que nos envió. Y cuando tú sabes y estás seguro de que Dios es el que está levantando, te está enviando a hacer una obra, tú pierdes el miedo. Y la crítica que se levante la vas a vencer, porque Cristo ya te dio la victoria. Hermanos, hay personas que siempre se van a levantar para estorbar la obra de Dios. Y estos judíos no se detuvieron a pesar de todo lo que se inventaron, comenzaron a burlarse de ellos. Pero al contrario, los motivó. Y esa es la misma actitud que nosotros como hijos de Dios el día de hoy debemos de tomar. Para salir del estancamiento donde tal vez una crítica, una burla, algo nos afectó el corazón. Pues esta noche, hermano, Dios quiere que nosotros detectemos dónde está ese daño. ¿Qué fue lo que nos detuvo? ¿Qué fue lo que nos ha estancado? ¿O qué es lo que nos está a nosotros deteniendo para cumplir ese propósito? Y Nehemías y el pueblo tomaron más ánimo y más fuerza, y así fue como ellos lograron vencer y no se detuvieron. Luego se viene otra oposición, el menosprecio. Y son las mismas oposiciones que usted y yo vamos a enfrentar en la vida diaria. Tanto en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en cualquier área donde nosotros nos movamos, siempre se va a levantar el enemigo. Vamos a ser menospreciados muchas veces. Miren el versículos 3 al 5 del mismo capítulo 4 de Nehemías. Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire, hermanos, la burla, el escarnio. ¿Y qué hizo Nehemías? Él corrió a buscar la presencia de Dios y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí vemos el menosprecio de estos enemigos. Ahora Sanbalat ya tiene a Tobías y a un grupo de árabes, dice, y otros que habían por ahí. Comenzaron a hacer escarnio, a burlarse, diciendo, estos no saben de construcción. Si una zorra, usted conoce la zorra, ¿no? Si una zorra se sube y empieza a correr por esa muralla, las va a derribar. Y tal vez tenía razón el enemigo. Tal vez no tenían las herramientas, los materiales. Tal vez no eran grandes constructores, pero lo estaban haciendo de corazón. No esperemos muchas veces cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios nos está haciendo un llamado a algo, un ministerio, a decir, hasta que yo sea profesional, hasta que yo sepa cómo orar bien, cómo predicar bien cuando yo vaya al instituto. No, hermanos, ellos no sabían, solamente dispusieron el corazón para hacer lo que Dios les estaba llamando a hacer. Y es la misma actitud de nosotros que debemos de tener. Muchas veces nadie aprecia lo que haces a favor de otros, y eso puede traer desánimo y tristeza al corazón. Pero no temas, porque si lo estás haciendo de corazón para el Señor, Él te recompensará, aunque otros te menosprecies, aunque otros no tomen en cuenta tu trabajo, tu labor. Hazlo de corazón, porque es para Dios. Muchas veces nosotros mismos podemos menospreciarnos a nosotros mismos, porque no valoramos la obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros mismos nos autodespreciamos, sentimos que no valemos nada, que no podemos hacer. Nosotros mismos traemos estancamiento a nuestro crecimiento espiritual. Y eso también es obra del enemigo, es parte de una oposición que debemos vencer. Y algo muy importante de aquí, en este versículo que leímos, es la actitud de Nehemías. Él sabía que era hombre, gente de hueso y carne, que se había levantado para estorbarlos. Pero ellos no reaccionaron al tú por tú contra ellos. Pues Nehemías tenía un pueblo mayor que estos enemigos. Pero Nehemías
no se agarró a puños o comenzó a defenderse con su propio argumento, con sus propios puños, aunque ganas tal vez le dieron. Pero él tenía discernimiento. Él sabía que su lucha era espiritual, no era carnal. Y la guerra espiritual solo se va a vencer con las armas espirituales, que es la oración. Debemos nosotros tener ese discernimiento y saber que nuestra guerra no es humana, es espiritual, aunque Satanás usa a gente débil para hacernos la guerra. Entonces lo que primero Nehemías fue correr, discernió. Estos son enemigos tan fuertes, quieren detenernos, desanimarnos. Se están burlando, nos están menospreciando, pero ya tengo una razón más para orar, para buscar al Señor. Y eso fue lo que él hizo, corrió a buscar a Dios en oración. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos de tener ese discernimiento, aunque sea humana la persona que se levanta contra nosotros. Nuestra guerra siempre termina siendo espiritual y nuestra victoria está en la oración. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Llevó el caso ante Dios, porque Dios se va a encargar de tus enemigos. No te vengues tú, deja que Dios sea el que tome venganza, porque Dios es justo. Nosotros queremos lo peor para alguien, pero Dios es justo. Otra oposición, una palabra media rara, pero aquí califico yo: la mediocridad. ¿Cómo así? Mire el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ser mediocre es tener el potencial de hacer una cosa, pero no se tiene la voluntad de terminarlo. La mediocridad es hacer las cosas a medias. Lamentablemente, hermanos, como iglesia de Dios, muchas veces así estamos. No nos metemos con el Señor todo para no tener problemas con Satanás, dicen muchos, ¿no? Si yo no me meto con él, él no se va a meter conmigo. Mentira del diablo. Desde el momento que tú decides a seguir a Jesucristo, el enemigo se te va a levantar. Claro, si te tiene en las manos ya, difícilmente él va a querer estarte molestando, pero el final es trágico. El pueblo tuvo el potencial de hacerlo y terminar el trabajo, pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque vino el desánimo. Ellos se levantaron con ganas. Ellos vieron los grandes montones, estaba destruido todo. Vino Nehemías animado, vino ungido a animarlos. De repente algo pasó. Ya cuando ya mero terminaban, ya iba a media, faltaba menos de cuando comenzaron, y ahora sí les entró el desánimo. ¿Y qué pasó? Así nos puede pasar a nosotros muchas veces. Ya luchamos por meses, años, peleando, reclamando una promesa de Dios, y cuando ya estamos a punto, viene el desánimo. Tiramos la toalla, retrocedemos y nuevamente volvemos al lugar donde Dios nos había sacado. Esa es la mediocridad. Y cuando viene el desánimo, hermanos, nosotros muchas veces sabemos a dónde ir para volvernos a fortalecer, pero lo hacemos a medias, y por eso no podemos volver al lugar donde comenzamos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque meditando en la palabra de hace 2 fines de semana, el Señor habló fuerte a mi vida. Porque yo decía: Señor, devuélveme el primer amor. Quiero volver cuando yo era verdaderamente cristiano. Porque entonces yo me sentía cristiano verdadero. Cuando yo comencé a buscar a Dios, el primer amor, usted sabe. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ese amor se va terminando. Comenzamos a poner atención a la voz del enemigo. Comenzamos a desanimarnos.
Y eso fue lo que le pasó al pueblo judío. Ya habían levantado, ya llevaban la mitad y ahora se detiene la obra. Hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios solo vivimos de glorias pasadas. Nos recordamos, ay, si usted viera cómo Dios me usaba, cómo Dios me hablaba, cómo me levantaba de madrugadas yo a clamar a Dios y Él me respondía. Viera cómo yo evangelizaba. Hermano, no le ha pasado a usted o solo a mí. Yo me lamento. Yo le decía, Señor, y dice el Señor, no es así. Hay que cuidar lo que Dios te da. Ahora te va a costar volver, pero es posible con Dios. Tenemos que apreciar y valorar lo que Dios nos ha dado, porque Dios es fiel, pero espera de su pueblo fidelidad. Hermanos, y si Dios nos dice es porque Él nos puede ayudar para volver nuevamente, volver a comenzar, volver al mismo lugar donde se paró, donde fuimos heridos, donde nos estancamos. Sabe que, pero muchos dicen, es que yo sí quiero, pero no puedo. Es que yo intento, pues es que la mediocridad, es que a medias, es que me da sueño, es que hay frío, para levantarse uno a las 2, 3 de la mañana a orar. Mejor ahí amanecemos, mire, como carne asada dándonos vueltas sin poder dormir. Pero muchas veces porque Dios te está llamando, Dios quiere oír tu voz, Dios quiere que te acerques a Él, Él quiere sacarte de esa aflicción donde estás. Sabe, pero Dios promete ayudarnos. Mire Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si usted lo desea, hermanos, Dios le va a dar tanto el deseo de querer como el hacer. Pero dejemos la mediocridad, dejemos de buscarle a medias. Vamos con todo a buscarle, que Dios es fiel. Él va a volver a levantarnos nuevamente. Y eso es lo que Él quiere que entendamos en esta noche, que sí se puede, pero tenemos que tomar decisiones sabias. Tenemos que tener convicción de volvernos a levantar. Él quiere usarnos poderosamente. Él quiere hacer maravillas en medio de su pueblo y con nosotros, hermanos. Pero necesitamos volver a la raíz. Necesitamos volver a la fuente de agua. Necesitamos volvernos a levantar en la madrugada. Necesitamos, hermanos, tomar cartas en el asunto. Porque Él nos va a dar el mismo deseo, tanto de hacer como de querer. Y aquí vemos que el pueblo paró la obra. Ya les faltaba poco. Pero ¿qué fue lo que trajo ese desánimo? Bueno, vamos a la cuarta posición, el desánimo. Versículos 10 y 11. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. A veces, hermano, es tanta la amenaza, tanta la carga o el ataque del enemigo que viene a nuestra vida, que pareciera que Dios nos ha dejado solos. Pareciera, hermanos, que Dios no nos está escuchando. Pareciera que vamos nadando en contra de la corriente, pero no es así. Dios está contigo, Dios está con nosotros, pero Él está esperando un cambio de actitud. Quiere una entrega completa de nosotros. El desánimo, hermanos, te estanca, te detiene y detiene el cumplimiento de las promesas y los propósitos de Dios para nuestras vidas. El pueblo se desanimó porque vio que era mucho el trabajo y los trabajadores que hacían la labor más pesada se cansaron, y encima de eso escuchando el negativismo y las amenazas de los enemigos. ¿Quién no? Ya casi terminaban eso, pero siempre el enemigo va a venir a desanimar. Y cuando le ponemos oído, ahí viene el estancamiento, ahí viene el desánimo. Pero note algo, dice que los que hacían el trabajo más pesado, los acarreadores, estaban cansados. Como líderes, como pastores, como cuando tenemos personas a nuestro cuidado, hermanos, la gente está viendo
Porque ellos ponen la confianza muchas veces en que pues es mi líder, mi pastor, tiene que animarme, levantarme. Pero ¿qué pasa cuando el líder, el pastor, todos estamos caibajos? Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Nosotros somos humanos, nos cansamos también. ¿Sabe que estaba recordando mientras meditaba en esta palabra? Una vez, antes en las reuniones de líderes, ¿no?, que nos ministraban a los líderes, me acuerdo que pasé yo corriendo al frente para que oraran por mí porque necesitaba oración. Y se acerca unos hermanos y me dice: hoy sí estamos amolados, hermano. Digo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Usted es el que nos levanta y ahora mire, usted también dice necesita oración. Bueno, ¿y qué crees? ¿Que soy robot? Yo también soy humano, también necesito oración. Entonces, ¿a mí quién me va a levantar, fortalecer también? Hermanos, no hay que ser orgullosos, no somos superhéroes. Nosotros necesitamos oración también, y no tenga vergüenza. Para eso estamos, para ayudarnos, para levantarnos unos a otros. Pero es la oración la que nos va a mantener. Pero sabe, el pueblo se desanimó porque comenzó a escuchar el negativismo y las amenazas de los enemigos. Y eso sucede al escuchar la voz del enemigo, al escuchar las mentiras de la serpiente. Si no, acuérdese que nos decía el Señor: no hables con la serpiente, no va a traer nada bueno. Mejor pon tu mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Él nos va a fortalecer. Debemos de poner nuestra mirada en Cristo y no ponerle más atención ni oído a los problemas porque nos causan desánimo. Entonces, ¿cómo vencemos el desánimo? Manteniéndonos pegados a la rama, al tronco que es Cristo. Manteniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque sin Él nada somos y nada podemos hacer fuera de Él. Acuérdese que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se podrá levantar el enemigo, podrá él decir mentiras, pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, dice que nos tiene como ese tesoro cuidándonos en sus manos. Él no te va a soltar. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, pero necesitamos meditar y buscar esas áreas en las cuales estamos siendo vulnerables al ataque de Satanás. Otra oposición, hermanos, es la murmuración. Es otra arma fuerte que Satanás usa para desanimar al pueblo de Dios. Y Nehemías y los judíos tuvieron que enfrentar todo eso. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también tenemos que enfrentarlo. Dice el versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Pero digo yo, ¿qué hacían los judíos viviendo entre ellos? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué haces tú con el enemigo, compartiendo la mesa con el enemigo? ¿Por qué estás poniendo el oído al engaño de Satanás? Dice una hermana un dicho: más ayuda el que no estorba, algo así. O sea que si estás estorbando, no me ayuda, mejor quítate del camino. Eso hubiera dicho Nehemías. Los judíos venían allá de comer, compartir la mesa con los enemigos, y luego aquellos oían y le metían. Y aquellos, de verdad van a ir, los van a atacar. Sí, y aquellos venían rápido. En vez de venir a ayudar a Nehemías a levantar y decir: aquellos están planeando un ataque, pero más poderoso es Dios que nos llamó. Ellos venían y le metían desánimo, metían miedo, afligían al pueblo. Ayuda como esa, hermanos. Y eso es lo que sucede. La murmuración es el arma que Satanás usa para destruir una iglesia. Si no, acuérdese, cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra que iban a conquistar, solo 2 vinieron dando ánimo al pueblo. Los demás, no, hombre, ni se atrevan a ir allá.
unos gigantes. Miren las uvas que traemos. Pero dos dijeron, no, nosotros nos los vamos a comer como pan. Esa es la actitud, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuando se levanta la murmuración. No poner oído, no prestar atención a lo que el enemigo quiere, porque sabe que la murmuración contamina nuestro espíritu. Y eso es lo que el enemigo quiere. Solo Josué y Caleb, hermanos, dieron esperanza al pueblo, pero los otros involucraron miedo. Y eso es lo que le estaba pasando a Nehemías y a los judíos. Venían los judíos, en vez de dar ánimo, venían y metían miedo. ¿Sabía usted que el diablo sabe que no puede destruir la iglesia de Dios? Porque la iglesia es de Cristo. Pero sí puede desanimarnos. Sí puede detenernos para que no cumplamos nuestra misión, nuestro propósito de Dios. Ese propósito que Dios nos ha encomendado. ¿Y cómo lo logra? Usando la murmuración para meter miedo entre el pueblo y así desanimarlo y paralizarlo. Muchas veces, hermanos, el enemigo solo murmurará porque sabe que él no puede hacer nada tampoco en contra del pueblo de Dios. Pero el diablo se alimenta del miedo y del poder que la misma iglesia muchas veces le da al creer sus mentiras. Nosotros debemos estar convencidos que no estamos solos. ¿Sabía usted que Satanás no tiene ningún derecho legal en contra de usted? Porque dice que Cristo ya quitó el acta de decreto que estaba en contra de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. Ahí nos compró, nos dio vida. Ya no hay ningún derecho legal si usted no se lo da. Entonces él no puede hacer nada si Dios no se lo permite, o si usted no abre una puerta. Nosotros debemos saber que hemos sido liberados, que nosotros somos propiedad de Dios. Él nos ha sellado con el sello de su Espíritu Santo. Y en Cristo, hermanos, estamos seguros y somos más que vencedores. Así que la murmuración y las amenazas del diablo no te desanimen ni te aflijan. Dios te ayudará a sobrepasar toda prueba que tengas que enfrentar, porque no estás solo. Pero disculpen que oye mi voz así, he estado enfermo todo el día. Y dije, no voy a ser mediocre ahora, me voy a levantar y voy a ir. No he comido nada casi en todo el día, ni tomado agua, no puedo tomar ni agua. Pero ahorita me siento, hermano, sano. Yo sé que el enemigo quería detener esta obra, pero ahí le va la unción. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías para detener el ataque al enemigo? Y eso es donde vamos a entrar ahorita, de lo que debemos de agarrar de este mensaje, hermanos. Mira, hay mensajes que hay que pagar un precio para darlos. El enemigo se levanta para que los ojos del pueblo muchas veces no sean abiertos, como a mí me lo abrió primero. ¿Qué hizo Nehemías al ver el pueblo desanimado? Ya sabemos las oposiciones que ellos vencieron. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el punto clave? Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué está diciendo? Él resguardó los lugares que estaban indefensos y débiles. Nehemías dice que por las partes bajas, estaba baja la cerca, ahí puso unas familias con espadas, por si venía el enemigo no podía saltar la barda. Luego dice que puso en los sitios abiertos, habían lugares, hendiduras donde el enemigo podía entrar fácilmente. Eso, ¿cómo aplica a nuestra vida? Puertas abiertas al enemigo, debilidades que hay en nuestro corazón, áreas
que no las hemos entregado a Dios, que no han sido sanadas en nuestro corazón. Falta de un resentimiento, falta de perdón, enojo, ira. Cualquier pecado oculto que se mete en el corazón del cristiano representa eso. Entonces Nehemías estudió y examinó delicadamente el terreno y encontró lugares vulnerables y fáciles que el enemigo tenía acceso directo para entrar, atacar y destruir la obra de los judíos, que la obra de los judíos estaban haciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Él examinó el terreno, la cerca, y buscó y dijo: oh, aquí hay una brecha, aquí puede brincar el enemigo, aquí se puede meter, o aquí se está metiendo. Nosotros, después de analizar lo que el pueblo judío estaba atravesando, debemos examinar nuestro corazón. Versículos 14 y 15. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Habían parado la obra, el desánimo había llegado, estaban tirando la toalla, ya no querían continuar, había desánimo, ya no habían fuerzas, pero encontraron la falla, encontraron los lugares abiertos y los resguardaron. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, porque esto fue el consejo que Dios me dijo a mí: medita en tu corazón. Si tú te levantabas de madrugadas, clamabas, Dios te usaba, hacías esto y lo otro, y ahora ya no puedes, ¿qué fue? Algo, ¿dónde? ¿En qué área tú abriste la puerta? ¿Cuándo fue que la serpiente te dañó tu corazón? ¿Por qué te debilitaste? ¿Qué fue lo que le permitiste que te desanimara? Vuelve nuevamente, vuelve, dile a Dios que examine tu corazón y que te revele. Hermano, si Dios me lo reveló. Ahora, ¿qué debo de hacer? Pedir perdón a Dios y comenzar de nuevo. Y cuando Satanás sepa que usted y yo entendemos dónde estuvo la falla, nos arrepentimos, cerramos esa puerta, perdonamos al que tenemos que perdonar, pedimos perdón al que debemos de pedir perdón. Cualquiera que sea la falla que nosotros tenemos o el pecado, tenemos que cerrar esa puerta. Entonces el enemigo va a entender: oh, este ya lo entendió, ahora sí se me acabó el circo, se acabó el chistecito, porque ahora él se va a poner en guarda, ya sabe cómo vencer tal y tal debilidad. Porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, hermano, el enemigo se levanta, y esa área que tú quieres cambiar en tu vida, ahí es donde vas a ser probado y tienes que pasar la prueba. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como pueblo de Dios. Es fácil. Detectemos dónde fallamos. ¿Por qué ya no oramos como antes? ¿Por qué se acabó la oración, la intercesión? Y el enemigo está destruyendo los hogares. Como ejemplo yo. Tanta promesa, tanto ministerio en el aire, dones, que Dios quiere glorificarse, pero no se glorifica porque siempre la mediocridad, la murmuración, el desánimo, la crítica, qué sé yo, qué fue lo que te dañó. Debemos de examinar el corazón y decirle: Señor, revélame, quiero sanar mi corazón. Y usted verá lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Él quiere. ¿Y qué pasó cuando Nehemías y el pueblo entendieron? Cada quien volvió al muro. El muro representa la protección de la ciudad, representa la oración de nosotros, la protección que tenemos cuando estamos en la presencia de Dios. No estamos orando lo suficiente, necesitamos más oración. Yo primero,
Necesitamos, vivimos de glorias pasadas antes. Señor, mira, yo hacía esto, hacía el otro. ¿Y qué pasó? Examinemos qué fue, quién te hirió, qué fue lo que te hizo la serpiente. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando lo entendemos, entonces ahora sí se amoló el enemigo, porque vas a cerrar, no vas a caer en la trampa de él. Ahora vas a saber ya cómo correr a su presencia y no hacer las cosas a media, buscar con todo el corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que corramos a su presencia, que busquemos, que avivemos la oración nuevamente. Y dice que el enemigo dijeron, ya lo entendieron estos, ya no van a ser presa fácil como antes. Porque ellos sabían que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y luego dice, nos volvimos todo al muro y cada quien a su tarea. Mire, cuando viene el desánimo, no hay servidores, se acaban. Cada quien tira la toalla por todos lados. Pero cuando volvieron al muro, a la oración, todos volvieron a su tarea. Hay mucho trabajo en la obra del Señor y pocos son los obreros. Pero la oración hace volver. Yo se lo digo por experiencia. Cuando yo era coordinador de ujieres allá afuera en el parking, una vez 2 ujieres me habían quedado y luego se me vino un montón, pero entre ese montón había muchos problemáticos. Entonces le dije, señora, esa ayuda yo no quiero, prefiero estar con 2, 3, pero no con esta clase de gente. Me metí en ayuno, oración, hermano, mire, solitos. Y ahí sí dije, gloria a Dios que están yendo, porque eran estorbos y estaban peleando afuera. Eso no era de bendición. Pero cuando entendemos, volvemos a la oración, Dios pone ese amor nuevamente y amamos la obra del Señor. Dejamos de señalar, de ver los errores del otro, porque nos amamos. Comenzamos nosotros a unirnos. Mire versículos 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? La oración nos va a traer unidad, cosa que necesitamos. Dice, estamos alejados uno a otro, en la misma obra, pero cada quien haciendo lo que le da la gana. Vamos a unirnos, porque en la unidad está el poder, y en el poder está la fuerza, y en la fuerza está la victoria que Dios quiere para nosotros. Hermanos, espero que esta palabra la meditemos. Pídale confirmación a Dios, dile que examine nuestro corazón. Nosotros debemos hacer nuestra parte, que es la posible, y Dios va a hacer lo imposible, porque Él da tanto el querer como el hacer. Así que no hay excusas delante de Dios. Él nos quiere a nosotros libres, quiere puertas cerradas. Él quiere que volvamos al fuego, que volvamos a la oración, que volvamos a la intercesión, si queremos ver victoria. Póngase de pie. Vamos.